bendiciones para cada uno de ustedes. Continuamos con el libro, con la profecía, sí, el libro de profecía de Ezequiel. Ahora continuamos con el capítulo 30. Capítulo 30, nuevamente, pues sigue el Señor manifestando su ira o su juicio contra Egipto, ¿no? Y contra Egipto y todos sus pueblos alrededor. No solamente se menciona en el capítulo anterior, en este capítulo, sino dos capítulos más. O sea que siempre fue fuerte las cosas contra la nación de Egipto, ¿no? La profecía. Entonces, comenzamos, aquí en este pasaje se mencionan varios pueblos de Egipto y sus alrededores, varios pueblos que iban a ser saqueados, iban a ser saqueados estos pueblos, se iban a llevar sus riquezas. Ahí mencionan en los versículos 5 Etiopía, Fug, toda Arabia y Lidia, todos ellos, también en versículos que vienen más adelante, también mencionan a varias partes, ¿no? A Sina, a Patros, a Zoán, a Tebas, a Ona, Buartis, a Mital y hasta Asuán. Entonces mencionan varias ciudades, varios pueblos del mismo Egipto, ¿no? Y de sus alrededores, de sus alrededores. No solamente Egipto iba a sufrir esto, sino que también sus aliados, su esfera de aliados o influencia, iban también a recibir parte, ¿no? Aparte del juicio de Dios. Continuamos entonces, iban a ser que destruidas, iban a caer a filo de espada. O sea, eso ya era eminente lo que iba a suceder con ellos. Eh, Cadáveres por un lado y por otro. En otro pasaje dice, en otro versículo dice, fuego y juicio iban a caer contra ellos. ¿Desde dónde? Dice desde Migdol hasta Asuán, o sea, desde la parte norte de Egipto hasta la parte sur. No se iba a quedar en ninguna parte de Egipto sin recibir el castigo, ¿no? El castigo de parte de Dios. Y todos sus aliados también, como lo dije, todos sus aliados iban a caer, toda su esfera de influencia iba a caer también. ¿Y cómo iba a quedar esta nación? ¿Cómo iba a quedar Egipto? Vamos a leer el versículo 7 que dice, sus ciudades quedarán en ruinas, entre las más desoladas de la tierra. Cuando yo le prenda fuego a Egipto y sean destrozados todos sus aliados, sabrán que yo soy el Señor. Y una cosa importante aquí, la palabra Señor, comienza el versículo 1, el Señor, y termina también el versículo 26. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Normalmente, no solamente nos están enseñando estos capítulos el juicio de Dios, ¿no? El castigo de parte de Dios contra las naciones, en este caso las naciones paganas, ¿no? Sino que también nos enseña, como estamos hablando ayer, el poder de Dios. El poder de Dios. Tenemos un Dios todopoderoso y que eso no se nos debe olvidar. Eso no se nos debe olvidar. Dios es el que manda sobre todo. Él es el dueño de todo y es el único Dios que debemos adorar. Y eso lo debemos reconocer. Entonces, el versículo 7 dice eso. Iban a ser desoladas. Y el versículo 8, sabrán que yo soy el Señor. Si leemos el 10 al 13, dice, así dice el Señor omnipotente, el Señor todopoderoso. Por medio del rey Nabucodonosor de Babilonia acabaré con la opulencia de Egipto. O sea, Dios iba a utilizar al rey Nabucodonosor para esto. Dice, vendrán a destruir al país el 11, desenvainarán la espada contra Egipto y llenarán de cadáveres al país. Al país. Versículo 12, secaré los canales del Nilo y entregaré al país en manos de gente malvada. Por medio de manos extranjeras desolaré al país y cuanto haya en él, yo el Señor lo he dicho. El 13. Así dice el Señor omnipotente, o sea, el Señor todopoderoso. Voy a destruir a todos los ídolos de Memphis. Pondré fin a sus dioses falsos. Haré que cunda el pánico por todo el país
y no habrá más príncipes en Egipto. Entonces, menciona nuevamente aquí bueno, otra ciudad, Memphis, como también Tebas, que fueron ciudades principales de Egipto. El antiguo Egipto fueron antiguas capitales de Egipto, o sea, muy importantes y también con muchos recursos. Por lo menos la Tebas tenía muchos recursos minerales y también muchas rutas de comercio. Entonces eran ciudades importantísimas en el momento. También estas ciudades, como todos los capítulos anteriores de castigo a las otras naciones, tenían sus dioses paganos. Obviamente sabemos que eso era abominación contra Dios, o sea, otra acumulación de ira para Dios, en este caso, ¿no? Con sus dioses. Memphis también era una de las capitales antiguas de Egipto. Y el capítulo anterior mencionó el río Nilo también. Y aquí dice que iba a secar los canales del Nilo, o sea, por dónde iban a fluir, dónde se iban ellos a movilizar, dónde iba a entrar el comercio. Y eso era una de las ríos, de los ríos más extensos, más grandes del mundo, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que tenía también Egipto, como era el río Nilo, pues mire lo que iba a suceder, ¿no? Con esto. O sea, para que se dieran cuenta que las riquezas, las cosas que tienen los pueblos, también eso les pertenece a Dios. Y una de las cosas por lo cual venía ese castigo de parte de Dios, era por lo que el pueblo estaban haciendo. Su conducta era de, ¿cómo le digo yo? De altivez, de altivez. Si nosotros vemos el versículo 3 dice, el día del Señor se acerca. Sí, ya se acerca el día. Día cargado de nubarrones, día nefasto para los pueblos. Entonces, en otros pasajes también dice el- la parte 2 del versículo 2. Lamentad, giman, lloren, ay de aquel día, ay lo que va a suceder aquel día. Así que empiecen a lamentar, giman y lloren, porque iba a suceder. Y fíjense, cuando menciona el día del Señor, siempre es considerado como el día de juicio, un día de castigo donde Dios se va a manifestar con juicio, con castigo de acuerdo a nuestras obras, como nosotros nos vayamos comportado, ¿no? Y en este caso, como esta nación y estos pueblos se estaban comportando, ¿no? Entonces, no solamente Dios iba a acabar, no es que Dios era un Dios sanguinario, bueno, que mencionan aquí, ¿no? Que Dios siempre lo culpan por eso. No, es un Dios de guerra y no. Sino, mire, fíjese lo que Dios iba a acabar, versículo 6. Lo que iba a acabar era, el versículo 6 dice, así dice el Señor, y esto afirma el Señor omnipotente, que hará a los aliados de Egipto, y esto, se derrumbará el orgullo de su poder. Con eso es lo que iba a acabar Dios. El orgullo de su poder. Y el final, la parte B del versículo 18, ¿qué dice? Bueno, vamos a leer desde el principio del 18. Cuando yo haga pedazos el yugo de Egipto, el día se oscurecerá en Dafne. Así llegará a su fin el orgullo de su fuerza. O sea, entonces, aquí vemos que el Señor y lo que iba a acabar aquí, el juicio de Dios, de lo cual ellos se tenían que lamentar, llorar y gemir, es que iba a acabar con su altivez, con su orgullo, con la soberbia de su poder. Y eso a veces lo tienen los pueblos, los gobernantes, de acuerdo a su opulencia, a sus riquezas, se creen lo mejor que son dioses y que pueden mandar y tener todo el poder. Y resulta que ya lo vimos, el poder lo tiene el Señor, Dios Todopoderoso, el único y verdadero Dios. Es el que tiene el verdadero poder. Nadie se debe creer más poderoso que Dios. Nadie. Ningún país, ninguna región, ningún pueblo. Ningún pueblo. Entonces, fíjense que hemos visto aquí gobernantes fuertes, como el faraón menciona aquí, que ya lo vimos en 4 capítulos que van a hablar acerca del faraón y de Egipto. Mensaje dirigido a él precisamente, al mandatario, al que rigen, el que dirigía pues esta nación.
Entonces aquí, ojo, por cualquier país, cualquier presidente en estos momentos, cualquier gobernante, debería entender que el poder lo tiene Dios. No se debería de subir la altivez, la soberbia, el orgullo, porque fíjense lo que puede pasar. Dios es el que manda, Dios es el dueño de todo, del oro, de la plata, de todo. Entonces, Dios es el que quita a aquellas personas pues, que están mandando. Entonces, eso es lo que hay que reconocer. Y versículo 6 dice el Señor omnipotente. Así dice el Señor omnipotente. Versículo 10 también dice, así dice el Señor omnipotente. Y el versículo 13 también. Así dice el Señor omnipotente. Esto es lo que nos quiere decir Dios. Nos quiere recordar que nos tenemos presente aquí. Mire, el único Dios todopoderoso en el cual podemos tener confianza y la esperanza es el creador de todo. No en los gobernantes, porque aquí estaba acabando Dios con sus gobernantes y con todo su, las cosas malas que estaban haciendo. ¿Y perjudicaron a quién? A los pueblos alrededor. Entonces hoy en día, nuestros gobernantes a nivel mundial, debemos entender, deben entender eso. No solamente eso, sino también nuestra propia vida. Nosotros también ejercemos algún poder en nuestra familia, en lugar donde nos desempeñemos. Bueno, tampoco que se nos suba la soberbia, el orgullo. Recordar que Dios es el que tiene todo el poder. Entonces, ¿qué iba a caer sobre todos estos pueblos? Ira, saqueo, destrucción, ruina, devastación, desolación. O sea, por ningún lado habían buenas noticias. Por ningún lado aquí se veían buenas noticias. Y desde el norte hasta el sur iban a suceder estas cosas. ¿Y por manos de quién? De Nabucodonosor de Nabucodonosor y su ejército. Dios iba a utilizar. Ese iba a ser el instrumento, el rey Nabucodonosor. Recordando también que, como dice aquí, sus aliados, estos sitios donde menciona estas ciudades, normalmente dicen que el Egipto sus soldados tenían una gran cantidad de soldados extranjeros. Si nosotros podemos, mencionan también que Fut y Lut, en las ciudades de Fut y Lut, ellos disponían de personas arqueros, pues, arqueros y muy famosos. Eso lo menciona también Isaías 66:19. Estas ciudades contaban también con unos arqueros famosos. Entonces, posiblemente su pueblo, su ejército de egipcio, contaba con mucha personal extranjero también. Por eso dice, iba a acabar con sus aliados, con todos aquellos, con toda su influencia. Entonces, ¿qué nos trae esto para nosotros, hermanos? No solamente el día del juicio para ellos, sino hay que tener cuidado nosotros, examinarnos nosotros mismos, porque también, como mencionó ayer nuestro hermano Beto, va a llegar un día donde el Señor va a juzgar a todo el mundo. Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, 2 Corintios. Entonces, tenemos que examinarnos, porque un día vamos a estar frente al Todopoderoso, al dueño de todo. ¿Cómo fueron nuestras obras aquí? ¿Qué hicimos? También en Apocalipsis menciona también lo mismo. Dice Apocalipsis 20, versículo 13. Una parte dice que cada uno fue juzgado según lo que había hecho, según lo que había hecho. Y la muerte y el infierno no fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida y fue arrojado al lago de fuego. Entonces, todas aquellas personas que nos hayan hallado inscritos allí. O sea, van a sufrir el juicio de Dios. También lo menciona el mismo Jesús en Mateo 25, ¿no? El día que va a venir el mismo Jesús con sus ángeles desde el cielo y va a poner a su oveja a la parte derecha y sus cabritos a la izquierda. A los que sí obedecieron, a los que sí hicieron lo bueno y aparte a los que no obedecieron al Señor. Entonces, ese día de juicio también es inminente, el regreso al Señor es inminente. Y por eso tenemos que nosotros examinar nuestra vida
examinar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Mira que cada uno tiene es culpable de su pecado, pero también podemos a nuestro alrededor recibir las personas consecuencias por lo que hacemos, por lo que hacemos. También en Romanos capítulo 2 también menciona lo que es parte del juicio, ¿no? El juicio de Dios. Romanos capítulo 2 versículo 2. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Y el versículo 3: piensa entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. El versículo 8: pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezca, lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor y inmortalidad. Pero a los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Entonces, mis amados hermanos, nuestro trabajo es seguir reconociendo que tenemos un Dios todopoderoso, que a Él le pertenece todo. A nosotros por ningún lado se nos debe subir el orgullo, la altivez, la soberbia, por de acuerdo a la opulencia que podemos tener alrededor, nuestra riqueza física, más que todo aquí a los gobernantes, ¿no? Debemos, lo que sigue es arrepentirnos, porque va a llegar ese día de juicio. Y vivir una vida llena de humildad, una vida llena de humildad, lo contrario a la altivez, la soberbia, al orgullo. Una vida llena de humildad como la vivió nuestro Señor Jesucristo, el mejor ejemplo. Vengan a mí los que están cargados, trabajados, que yo los haré descansar. Y entonces él dice que él es manso y humilde de corazón. Entonces tenemos allí el mejor ejemplo a seguir, donde podemos vivir una vida llena de humildad, de obediencia a Dios. Y esperamos que, bueno, todo esto nos haga reflexionar cada día de que tenemos un Dios todopoderoso. Así que vamos a orar, mis amados hermanos. Bendito y alabado Dios,